Si tuviera que hablar de una de las series que marcó mi infancia, sin duda la primera que se me viene a la mente es Steven Universe. Una joya del 2013-2015, cuando yo tenía 8 añotes. Y ahora ya de grande creo que puedo verla con otros ojos. Ya les he hablado de varios capítulos por separado y ya les comparé a su protagonista con Charlie. Así que repitiendo lo que hice con Hazbin Hotel, hoy hablaremos de la primera temporada de Steven Universe, que es ridículamente larga. Con 52 capítulos si no contamos lo que hizo HBO con el especial de Tío Grampa, que ya serían 53. Así que vayan por palomitas, papas o lo que quieran, una bebida, porque tenemos muchos capítulos por delante. Brillo de gema. El capítulo 1 nos presenta de forma magistral el cuarteto de protagonistas. Steven Universe, un niño gordito con una gema incrustada en el ombligo, amante del canto. Gato Galleta, la mascota de tu panza. Gato Galleta, no te pesa en la balanza. Cuyos poderes no han despertado. Amatista, la menor de las 3 gemas, más caótica y para Steven una hermana mayor. Perla, otra gema mucho más elegante y con un diseño medio peculiar, un poco nerd y muy amorosa con Steven, como una madre más protectora. Y por último, pero no menos importante, Garnet, la líder de este grupito, callada, sabia y a pesar de sus pocas palabras, no deja de demostrarle a Steven su amor, siendo ella la que tiene la idea de robar el helado favorito del niño, una madre proveedora, prácticamente el pilar de la familia. Y un gran detalle de este capítulo en su presentación es la música, desde la más caótica hasta la más seria, para después darnos la presentación individual de cada una, enseñando al niño a invocar su arma, cada una con su estilo. Con trabajo duro y dedicación, podrás dominar las propiedades mágicas de tu gema y realizar tu propia danza. Así. Cuando yo necesito invocar mi arma, simplemente sucede. Conectas tu mente con la energía de la materia existente, canalizando el poder del universo a través de tu gema. Aún con eso, Steven no logra invocarla, así que intenta replicar el momento en que su gema brilló, pero aún con eso no lo logra. Así que resignado se come su helado y... aunque obviamente el helado no fue la razón por la que invocara su arma, por lo que al intentar ayudarlas en la batalla del episodio falla de invocarla, pero aún así logra ingeniárselas para electrocutar al monstruo y permitirle a las gems posar y destruirlo, terminando el episodio. El cañón láser. El segundo capítulo nos lleva a una emergencia mucho mayor, pues en el cielo hay un ojo gigante rojo, el cual solo puede ser destruido por el cañón de luz de Rose Cuarzo, la madre de Steven, que por desgracia no está ni su cañón. Steven cree que su papá lo debe tener, aunque las gemas no confían en él, por lo que forman su propio plan, que es lanzar a Amatista hasta detener el ojo. De mientras, Steven va con su papá, lo despierta de milagro a este señor huevón y medio calvo que me cae tan bien, top 1 mejores personajes. Greg lo lleva a su almacén mágico en busca del cañón de su madre. Steven se infiltra entre todo ese desmadre y nos muestra una foto de Rose que Steven rompe por accidente, aunque a Greg no le molesta y se tira una tremenda frase. Si las costillas de cerdo fueran perfectas, no existirían los perros calientes. Básicamente, si todo fuera perfecto, no existirían cosas nuevas. Steven logra encontrar el cañón y juntos lo llevan con las gems escuchando una hermosa canción. Pero Déjame entrar en tu corazón. sé que no soy tan rico, pero intento progresar. Intenta activarlo usando Steven, pero no pueden. El ojo está por llegar y Steven suelta la frase. ¡Claro! Si las costillas de cerdo fueran perfectas, no existirían los perros calientes. ¡Ah! Activando el cañón, junto a las gems lo apuntan y... logran destruir el ojo, terminando el episodio. Los siguientes 4 capítulos son bastante episódicos, por lo que le meteremos nitro. Mochila hamburguesa. El episodio 3 nos muestra la mítica mochila hamburguesa junto a la primera mención de la diosa lunar. Al igual que la primera misión que vemos en la serie, Steven logra convencerla de llevar la estatua de la diosa lunar para evitar que un templo sea destruido. Pero el menso se empaca todo menos la estatua. Viajan al templo donde con la mochila logran evadir la mayoría de obstáculos, pero cuando llegan al final, al no tener la estatua, intentan reemplazarlo con un peluche que obviamente es rechazado. El templo se cae a pedazos y fin del episodio. Hay que remar 3 horas hasta la casa. Desayuno juntos. El episodio 4 la verdad es bastante ridículo. Steven prepara el desayuno para todas, aunque ninguna está. Garnet llega de una visión para quemar un pergamino raro. Steven intenta convencerla de quedarse, pero lo ignora. Amatista llega, bromea un poco con él, hasta que Perla sale de su habitación después de ordenarla, lo que molesta a Amatista, que de inmediato va a desordenarla. Y Perla de pasada también ignora al pobre de Steven, como buena madre que es. Steven no lo permitirá y entra con ella, mostrándonos el templo y sus extrañas propiedades. El cuarto de Perla, con un montón de
cascadas, el de amatista haciendo una cueva gigante, el corazón del templo, un ligero vistazo del cuarto de Rose y por último el cuarto de Garnet, que es el que utilizan como prisión de gemas. Steven interrumpe el ritual de Garnet haciendo que la cosa que iba a quemar se escape y se meta en su desayuno. Derrota a todas las gemas y Steven debe sacar su mayor hazaña de fuerza de esta temporada, logrando derrotarlo y terminando el episodio. Fraibo. Este capítulo por una parte es aterrador y por otra es innecesario. Steven pierde sus pantalones, Perla pierde un cristal que controla ropa, Steven encuentra ambas cosas y va a buscar a Perla, se encuentran al hijo menor de los que venden papas, Phoebe, e intenta ayudarle a saltarse el trabajo. Pone el fragmento en el traje para que se ponga a jalar y le da una orden tan poco específica y peligrosa, pero no les importa. Ambos van a los juegos de la feria, Phoebe nota que ya no le emociona nada de eso y suelta una frase con la que muchos sobreexplotados laboralmente se identificarán. Tomas un empleo para comprar una casa, criar hijos o impresionar a tu padre. Trabajas muy duro y ¿qué recibes a cambio? Recibes dinero. Dinero que no puede comprar lo que te quita el empleo, ni subiéndote a todos los caballitos de mar del mundo. El Fryboy se descontrola por la indicación poco específica, intenta pelear con él pero es muy poderoso. Perla llega y lo humilla nomás. Steven se encuera para que su ropa luche por él ganando la batalla. Los Fryman le hacen un funeral vikingo a su botarga. Fin del episodio. Todo el capítulo es un desmadre que se pudo evitar si Steven solo esperaba a Perla, pero bueno. Dedos de gato. Yo no sé de quién fue la idea de hacer Steven una serie de terror, pero me encanta. En ese episodio, Steven y su padre le lavan el carro al alcalde, Steven lo moja por lo que Greg le da la lavada gratis, y luego llega Amatista a molestarlos transformada en un gato. El asunto de las transformaciones pone nervioso a Greg por razones aún desconocidas, y mejor se van con Perla a molestarla. Ella explica que se pueden transformar en varias cosas, y luego se va. Amatista le enseña a Steven que logra transformar un dedo, y emocionado se lo muestra a su papá, luego a Sadie Lars, donde crea más, y luego en las papas, donde crea otros 5. Se dan cuenta de que sus dedos ya no sirven como dedos y las gemas les preocupa esa repentina transformación, pero se tienen que ir a una misión, así que le cargan que se relaje, pero es lo último que hace. Termina empeorando la situación y va con su papá ya completamente convertido en una amalgama de gatos. Se da cuenta de la debilidad de eso por el agua y Greg espantado prende el autolavado en una escena sacada de una película de terror. Steven sale vivo de milagro, las gems regresan recibiendo una lección de Garnet de confiar más en él, mientras Steven se suelta unos peligrosos chistes terminando esta película de terror. Amigos de burbuja. Este episodio es bastante lindo. Steven sale a dar una vuelta en la arena con su bicicleta intentando impresionar a una niña llamada Connie. Se cae por baboso y como cualquier niño sale corriendo de la vergüenza. Las gemas le preguntan con quién estaba y Steven se pone nervioso explicándole. Las tres se emocionan como las buenas madres que son. Y lo organizaré todo. Oh, debo averiguar cuál es su té favorito. Y Garnet le da el mejor consejo que alguien puede recibir. Solo ve y háblale. Se arma de valor y va. Aún no se prepara mentalmente, pero una roca ya la va a apachurrar. Steven se lanza para salvarla y termina invocando una burbuja protectora, desbloqueando su primer poder, aunque aún no lo controla. Entonces, después de la presentación, ambos van por todos lados intentando liberarse, aunque las ideas de Steven son muy arriesgadas y Connie se empieza a desesperar hasta que el señor Sonrisas decide que ya les llegó la hora y por culpa de otro plan tonto los envía al mar. Connie se desespera aún más y Steven intenta mantenerse positivo hasta que un gusano decide terminar con todo, abriendo tremenda grieta y llevándolos aún más abajo. Connie estalla, no solo por los planes tontos de Steven, no porque en realidad ella no tiene amigos a los que no les importa si se muere. Steven le dice que ambos pueden ser amigos y justo cuando ella acepta, su burbuja se rompe liberándolos. Pero este es un episodio para niños, así que debe haber acción. El gusanote sale a perseguirlos, Steven se da cuenta que los persigue por el brazalete, así que ide un plan y lo enreda como en Shrek al dragón para tirarle todo el muelle encima pufiándolo. Las gems llegan a encapsular al gusano y ver cómo está Steven y su nueva amiga. Garnet lo termina de avergonzar como buena madre que es y terminamos este capítulo con Steven al fin teniendo una amiga de su edad. Steven se pone serio. Steven despierta en medio del caos en la feria para que luego nos salten 2 semanas al futuro en otra misión de las gems, esta vez a un viejo campo de batalla, dando los primeros guiños de la guerra y siendo el primer episodio de Garnet y Steven, donde a la entrada al templo Steven la vuelve a cagar volteando el templo por completo. Intentan buscar una forma de salir y Garnet se lleva a Steven a superar las pruebas de uno de los caminos, aunque Steven dice comportarse serio, realmente no lo hace y activa cada trampa, aunque algunas sí por puro accidente. En la última incluso se desmaya recordando lo que pasó 2 semanas antes, cuando se subieron a un juego de tacitas donde Steven se mareó, el psicópata se lanzó y provocó un accidente que de milagro no mató a nadie. Al final se despierta y al llegar a la misma sala, Garnet decide que pasarán el resto de su vida en ese templo intentando una y otra vez. Steven se niega y se da cuenta que puede ser como el juego de las tacitas. Garnet le hace caso y hace mierda el suelo, revelando que es así. Lanza Steven, recupera la gema, el templo explota, terminando el episodio. Otro día llegó a su fin y fue muy serio, yo debo decir, cuando ese templo hicieron estallar.
El tigre millonario. Primer capítulo de Amatista, la cual, tras ser constantemente rebajada por Garnet y Perla, al parecer empezó a pelear en un club de peleas clandestino. Steven, por accidente en una misión, se termina enterando y al espiarla descubre su secretito. Se termina uniendo a ella solo para conseguir los cinturones de pareja y poco a poco van subiendo, hasta que Lars se vuelve fan de ellos, en específico de Steven, pero este lo humilla siguiendo con el show pero lastimando sus sentimientos. Steven se da cuenta que la gente empieza a pensar cosas horribles de él. Amatista le da un pésimo consejo. Escucha, Steven, no puedes dejar que nadie te haga sentir mal. Me siento como quiero sentirme. Reflejando todas las inseguridades de ella en él. Y cuando ya va a empezar la pelea final, Garnet y Perla llegan a impedirlo. Amatista ya está tan harta que siempre la menosprecien que ataca a Garnet. Todos quedan impactados. Y el combate inicia. Amatista le lanza un puño que le bloquean. Garnet se arma y le empuja contra el muro. Amatista brinca pero se la cachetean. Y regresa a dar un abrazo a Garnet, que se libera golpeándola, levantando todo el cuadrilátero. Pero esto no puede seguir así. Steven la detiene explicando cómo Amatista se siente por ser constantemente reprimida. Garnet entiende y junto a Perla finjan que son villanas que intentan detener las luchas, así que Puma Púrpura y Tigre Millonario pasan de los malos a los buenos, derrotando a Cabeza Cuadrada y llevándose el título de campeones, terminando el capítulo con el clip de Lars más extraño que he visto en mi vida. El león de Steven. Regresamos a un episodio de presentación, pues durante una misión en el desierto, mientras las Gem van a detener una gema que crea cosas de arena, Steven se encuentra con un fucking león rosa que se le queda viendo como si fuera una Big Mac. Parece que se lo va a desayunar, pero es un leoncito mansito. Y a Steven se le pasa el miedo en un instante y hasta lo nombra su nueva mascota. Las Gem logran derrotar a la gema y aunque pudieron encapsularla, si lo hacían se quedan sin trama. Steven intenta hacerlo sonreír, pero parece que se lo va a comer. Entonces las Gem se asustan, pero le demuestran de una forma adorable que el león es bueno, aunque deben despedirse, así que se van a casa donde le hicieron un fuerte de almohadas con la condenada gema, pero empiezan a rascar la puerta y al revisar ve al leoncito. Steven quiere jugar con él, pero como a todo buen felino le llega el pincho. Lo quiere mostrar a Ciudad Playa como cualquier cosa mágica que le pasa, pero el león ya se fue y eso hasta Cebolla le molesta. Steven lo encuentra en la casa rascando la puerta hasta que entra por la fuerza, ataca al cojín y Steven se da cuenta que no lo quería él, quería su moto, a su cojín. Se enoja y el muy menso la tira a la arena donde se descontrola. Steven queda atrapado dentro de la tormenta mientras a las Gems le bloquean el paso. Steven intenta llegar a la gema, pero antes de lograrlo lo toman a los pinchos y en el último segundo el león llega al rescate. Juntos atraviesan la defensa del cojín y logran detenerlo. Al fin encapsulan a la gema y al final las Gems dejan a Steven quedarse con el león mientras Perla se burla de Amatista de una manera que nunca más se verá en la serie, porque el resto es solo de... Oh, Steven, a lesbian? Me? I miss your mother. I miss her a lot. Estos 10 primeros episodios son una prueba de lo que gran parte de la serie es, presentando de forma extraordinaria a varios personajes principales e incluso iniciando arcos completos de desarrollo, aunque por desgracia algunos de ellos son de poca importancia para el resto de la serie, como el 4, el 5 y el 6, que apenas hace mención en episodios posteriores o son cosas que salen de fondo a lo largo de la serie. Pero también tenemos grandes episodios de inicio de trama como el 2 con el misterioso ojo rojo, el 7 con el comienzo de la amistad de Connie y Steven y el 10 con el comienzo de los episodios de León. Principalmente por ser para un público infantil, se nota que aún estaban experimentando con las tramas, en especial con el tono de estas, pues pueden pasar de momentos súper traumáticos a una serie de chistes. Pero bueno, sigamos con la temporada. A partir de aquí los episodios se empiezan a poner cada vez mejores, pero aún pecan de llevar algunos cuantos de relleno. Maniáticos del juego. En este episodio las Gems, más bien Garnet sola, se encarga de un monstruo que dispara mini taladros. Esquiva fácilmente sus tentáculos y se los parrea para dar un puñetazo y sacarle la gema. Como recompensa, Steven la lleva a un arcade a jugar. Perla se la pasa terrible por ser muy buena conductora. Amatista obviamente hace trampa, pero Garnet, ella es buena en cada uno. Así que Steven la lleva a un juego de ritmo donde se queda picada. Aunque por todos los accidentes que causan las Gems, Steven mejor se la lleva, menos a Garnet que sigue jugando. Al día siguiente, los parásitos del monstruo atacan Ciudad Playa y Garnet no está. Steven tiene una idea de dónde debería estar y efectivamente Garnet se volvió la mejor jugadora de ritmo. Intenta liberarla, incluso compite con ella, pero no es tan habilidoso. Se desespera y rompe el juego, liberándola de la hipnosis, aunque por todos los daños el señor Sonrisa lo termina poniendo a trabajar, terminando el episodio. Siendo este episodio el primero en mostrar cómo se ve Garnet sin sus lentes y un poco de sus habilidades como el control de la electricidad para encender el juego cuando se lo desenchufan. La mujer gigante. Este episodio es de mis favoritos de esa primera mitad de la temporada. Durante un juego de damas, Amatista y Perla nos introducen al concepto de la fusión, donde dos gemas cuando están perfectamente sincronizadas pueden formar una gema mucho más grande y poderosa. Garnet llega de una misión para de inmediato
inmediato irse a otra, pero no sin antes mandar a los tres a completar la otra parte recuperando un escarabajo celestial. También se nos introduce otro poder de Garnet, siendo la resistencia al fuego al poder nadar en lava como segundo poder elemental. Los tres van a la montaña del escarabajo celestial y en el camino Steven constantemente quiere ver a Ópalo y termina cantando la primera canción de la serie que verdaderamente tengo en mi reproductor. Yo solo quería ayudarlas a ser la mujer gigante, mujer gigante. Eso sería genial, no puedo esperar por ver lo que juntas pueden formar. Hasta les gustaría estar unidas y si no, no es para siempre. Mostrándonos un poco más de la rivalidad entre ambas, aunque por andar jugando Steven se cae, así que juntas trabajan de forma asombrosa para rescatarlo, aunque no dejan de llevarse mal por el contrario de sus personalidades. Logran llegar a la casita del escarabajo celestial, pero no se encuentra. Empiezan a discutir. Estoy trabajando en algo aquí, así ¡No que veo nada! ¡No estás haciendo nada! Y de pronto aparece tremendo pajarraco a desayunarse a Steven Jr. Obviamente por separado no son rivales para tremendo pájaro, por lo que al fin se da la oportunidad para que se fusionen. Hasta la música indica sus claras diferencias frente a un estilo más elegante de Perra y un estilo más alocado de Amatista. Fallando la fusión, Steven se decepciona de no poder ver a la mujer gigante y teme que el pájaro se lo coma, cosa que se cumple de inmediato. En el interior del pájaro podemos ver distintas armas y gemas encapsuladas, cosa que se me hace extraña, y a Steven Jr., que sobrevivió comiéndose el escarabajo. Steven se lo quita y de pronto unas manos moradas atraviesan al pájaro, logran agarrar a los Steven salvándolos, caen en picada a Laguito, revelando a Ópalo. El pájaro se reforma en muchas versiones chiquitas que se lanzan en picada a atacarlos. Ópalo los esquiva con elegancia, los persigue mientras se deslizan, meten tremendo brinco y dejan a Steven para craftearse un arco, cargar hasta el fondo y disparar tremendo Jericó que encapsula a todos los pájaros de forma épica. Juntos logran regresar al templo dándose cuenta que no tienen el escarabajo, desfusionándose, aunque Steven sí lo consiguió, por lo que misión cumplida. Como le dije al principio, ese capítulo es buenísimo, la introducción de la fusión siendo el concepto mejor trabajo de la serie, el diseño de Ópalo que se me hace muy hermoso. No tengo muy claro si la parte de los pájaros es una referencia al sexto trabajo de Hércules, pero en mi cabeza tiene mucho sentido y obviamente tremenda rola que hay en el episodio. Si tuviera que decir algo malo es el extraño interior del pájaro, pero lo dejaré pasar. Demasiados cumpleaños. Este episodio es muy incómodo. Steven se entera que las gemas son extremadamente viejas y que no festejan sus cumpleaños, por lo que decide organizarles fiestas a cada una. Empieza bien con Amatista, la cual sí se divierte al jugar con gorritos, molestar a Perla y pegarle la piñata, pero la cosa se vuelve tensa cuando le toca a Perla, la cual no entiende el show de payaso de Steven y mucho menos cuando se tira el pastel. Se siente incómoda y lo entiendo. Le dice a Garnet que lo detenga, pero Steven tiene otro as bajo la manga, carritos que las gemas no van a manejar. Le hacen ver que todos esos rituales humanos están enfocados en niños, por lo que Steven se empieza a sentir viejo. Es aquí cuando la cosa se pone fea. Empieza a llegar el pensamiento de adulto, que si los juegos son para niños, que necesita un empleo, toda una crisis de mediana edad que revienta en la gran rosquilla, donde se da cuenta de lo que le pasa. Le pide ayuda a Sadie, pero solo queda como un viejo rabo verde. Intenta correr, pero envejece aún más, y es León el que lo rescata. Lo lleva con las gemas, las cuales entran en crisis al verlo así. Intentan hacer cosas de cumpleaños, pero solo se vuelve más viejo. Perla empieza a chillar y Garnet solo lo ve morir, por lo que lo sacude desesperada. Empiezan a pelear y Steven se vuelve un adulto para detenerlas. Al darse cuenta que les gritó, se vuelve adolescente avergonzado, y así las gemas se dan cuenta del problema. Le dicen todo lo que piensan de él, logrando regresarlo a la normalidad, casi terminando ese incómodo episodio sobre crecer. Lars y los chicos geniales. Un episodio que en un inicio podría parecer uno más del montón. Las gemas tienen una misión más, pero esta vez se trata de un problema de Rose, pues cuando estaba viva plantó un musgo sobre la montaña donde viven, pero al dejar de existir el musgo se movió. Por primera vez nos cuentan algo de cómo fue, aunque primero deben ver cómo mover el musgo. Ponen cinta policial y Steven se va a comer. En la pizzería se encuentra con Lars, el cual estaba fingiendo ser cool para los chicos populares. Steven se entromete y logra que los inviten a pasar el rato. Lars intenta con todas sus fuerzas encajar, pero falla una y otra vez. Turones de seguridad no tienen nada de tonto. Oye, este auto es genial, Jenny. Me hace oler a pizza. Le he ganado esos juegos casi 3 millones de veces. Sí, yo también. ¿Hablas en serio? Estaba exagerando para quedar bien. Pues nunca me ha besado así. Eso es duro, hermano. El que mi papá no me haya besado me hizo quien soy. Al final terminan llegando al lago donde está el musgo. Steven intenta detenerlos, aunque solo logra salvar a Lars. El musgo se los empieza a comer y Lars empieza a llorar por no poder ser amigo de ellos, echándole la culpa a Steven y a su madre, a lo que él responde: ¿Qué sabes tú de mi madre? ¡Ni siquiera yo pude conocerla!
pero sé que veía belleza en todo, incluso en tontos como tú. Por primera vez nos muestran un poco de lo que Steven piensa sobre su madre y demostrándonos el grado de madurez que tiene el niño sobre este tema, llevando a todos en el carro para intentar salvarlos y con ello llevando el musgo a la montaña. Logran llegar, pero es demasiado tarde y el musgo los absorbe, pero el sol está saliendo, hace florecer el musgo dándonos una tremenda vista y terminando el capítulo con un avance en la amistad de Lars y Steven. Cebolla. Este episodio es raro con ganas. Steven pierde uno de sus juguetes, así que va a buscarlo con su papá, el cual le da una bolsa de monedas para que consiga otro, pero la máquina solo da hombres de mediana edad que deben impuestos. Después de vaciar la máquina, Steven ve a Cebolla con un vaquero como el que él quiere y lo sigue mostrándonos las rutinas diarias del pequeño, robarle su almuerzo a un pobre señor para después tirarlo al mar, esperar a su papá que solo lo puede ver unos pocos segundos y en este momento Steven aprovecha y va a negociar con él, pero él es muy rudo con los negocios, así que rechaza la oferta y Steven se va triste con Amatista, la cual le da un replicador de objetos que Steven usa para replicar sus muñecos feos en vez del vaquero, en una escena que parece que hace un trato con el diablo al darle el replicador al niño más peligroso de la serie. Obviamente se descontrola creando una tormenta de muñecos. La James intenta detenerlo, pero incluso logra neutralizar a Garnet duplicando carros. Steven logra moverse como topo, técnica que aprendió de su padre, sorprendiendo a Cebolla y descubriendo que el muñeco era suyo, así que le quita el replicador, el cual Garnet destruye para no limpiar el desastre. Steven le da una explicación al comportamiento de Cebolla para justificarlo y le regala el vaquero. Fin del episodio. Steven el espadachín. Ahora tenemos un capitulazo. Los cuatro se encontraban viendo una película de acción de anime, la cual Perla critica por no tener un combate de espadas realistas y le ofrece a Steven una demostración de combate que de inmediato acepta. Viajan a una plataforma en donde Perla inicia uno de los combates mejor animados de la serie. Saca una holoperra a la cual desafía un duelo y de inmediato inicia con una estocada que Perla bloquea, creando una onda expansiva que tira a Steven. Ambas empiezan a correr chocando sus espadas. Perla intenta rebanar, pero la otra ya se la esperaba esquivando. El choque sigue y ahora es la holoperra quien intenta rebanarla, pero Perla es la que esquiva de forma más épica. Siguen chocando y la holoperra le elogia un poco. Amatista distrae a la real, lo que hace que la holoperra logre desarmarla. Prepara un golpe cargado, pero Perla lo esquiva como estrella de rock y lutea su espada. La holoperra brinca a dar otro golpe fuerte, pero Perla estaba lista para destabilizar en el aire y darle el golpe final, ganando el combate. Steven le pide que le enseñe a pelear como ella, entonces Perla activa el modo entrenamiento, aunque Steven se aburre rápidamente y en la distracción... ¿Hasta qué? Steven, estoy bien, solo voy a... Perla muere ante los ojos de Steven. Empieza a llorar y Garnet le explica que ella no murió, solo que cuando sus formas físicas son gravemente heridas, vuelven a su forma gema para recuperarse, cosa que alegra a Steven preguntando cuándo volverá. 2 semanas después. Steven ya se desesperó y al ser ella quien limpiaba la casa la tienen hecho un desmadre. Steven cree que la holoperra puede hacer todo lo que Perla, pero claramente no. Hasta a Amatista le causa incomodidad y eso es decir mucho. Le da órdenes de limpiar u organizar, pero solo quiere pelear. La lleva fuera donde Garnet y Amatista están pasando el rato, viendo a Amatista convertirse en un globo. Garnet le expresa su incomodidad al ver a la holoperra y deja suelta a Amatista, la cual empieza a flotar. De mientras Steven sigue intentando probar cosas con la holoperra, pero solo termina destruyendo el árbol favorito de Perla. Steven se resigna con ella y mejor va a ver una película con la gema. La holo lo sigue acosando e incluso destruye de la televisión como por sexta vez ya en la serie, haciendo molestar a Steven y empezando el segundo duelo de ese capítulo. Steven la golpea con sus juguetes, pasando del modo entrenamiento al modo avanzado. Desbarata la sábana que la cubría e intenta empalar a Steven, pero lo esquiva. Steven salta de su habitación al mueble que Holoperra atraviesa. Agarra un peluche de escudo, pero lo dejan como María Antonieta. Busca otro objeto para defenderse y escoge un boomerang, pero no es Sokka, así que falla. Lo persigue partiendo su mesa y acorralarlo en la cocina. Agarra el trapeador como arma, bloqueando los tajos, pero quedándose sin cola. Steven sigue esquivando las estocadas y justo en el momento en que prepara el golpe final, logra hacer la espada boomerang atravesando la holoperra, ganando el combate. Y Garnet y Amatista llegan después del desmadre y justo cuando Steven empieza a aprender la lección del episodio, Perla regresa mostrándonos todos los diseños que tuvo desde el piloto para quedar casi igual que su diseño anterior, pero siendo el primer rediseño de la serie, terminando el episodio. El León 2, la película. Ahora tenemos la segunda parte de la saga de capítulos León, siendo también la segunda vez que vemos a Connie desde el episodio 7. Connie invita a Steven a ver Perrocóptero, su saga de películas favorita. De pronto llegan las gemas casualmente posando. Perla sospechosamente saluda a Connie.
Oh, vaya. Hola, Connie. Es una gran sorpresa verte. Que junto a Steven les explican su plan para ir al cine. Aunque Connie pregunta cómo van a ir y Steven responde mostrando a su nuevo león mascota, sembrando un poco de inseguridad en ella por cómo la vida de ambos es tan diferente. Siendo el día a día de Steven cosas mágicas y la cosa más emocionante de ella son sus clases de tenis. Pero sin tiempo de dudas, montan al león, el cual dice Steven no está muy bien entrenado, y al escuchar el comando, el león empieza a correr hacia el océano, revelando que puede andar sobre el agua para después acelerar, creando un portal que lo lleva a una cueva que en medio tiene un círculo que se activa cuando Steven lo pisa. Connie empieza a descifrar cómo funciona el lugar, sacando espadas al escuchar que ocupan cortarle la mano, armaduras cuando se quiere cubrir de las cosquillas y muchas otras cosas solo jugando con su cuerpo. Hasta que dicen que quieren ver explosiones y la armería saca un robot de entrenamiento, el cual empieza a dispararles. León, al ver que no están preparados para ese entrenamiento, se los lleva al cine, donde Connie vuelve a sentirse mal por todo el asunto. Pero no los dejan terminar, ya que el robot logró infiltrarse en el portal y al ver eso, el león decide darle una espada mágica. Es muy extraño, ¿cierto? ¿Tienes una espada en la cabeza? El robot se descontrola y con las clases de tenis de Connie logra regresarle los proyectiles, destruyendo el robot y viendo la película, terminando el episodio. La fiesta en la playa. Ok, este episodio es de relleno, por lo que si desean pueden saltarse hasta lo que diga la línea de tiempo o el texto aquí en la edición. Las gemas se encuentran peleando con un monstruo pez globo, el cual les escupe aire a presión que ni siquiera Garnet puede atravesar a fuerza bruta. La manda a volar destruyendo el cartel de la pizzería y Amatista manda a volar al pez. Coffee, el dueño del lugar, se molesta y les prohíbe entrar, algo que a las gemas no les importa, pero Steven sí. Organiza toda una reunión donde juegan voleibol por equipos, aunque los equipos de Amatista y Garnet hacen trampa, así que ya se van a pelear. De pronto el monstruo vuelve y Nanegot termina liderando un ataque coordinado con todos, destruyendo al monstruo y terminando el episodio. La familia Coffee no me podría importar menos, pero Nane fue a Stan God como personaje que salva completamente el episodio. El cuarto de Rose. Este es otro capitulazo, el cuarto de Rose, que a pesar de llevar el nombre de la madre de Steven, no trata sobre ella. Steven quiere ir con las gems al minigolf, por lo que comió 5 latas de crema de elote. Por desgracia, las gems tienen una misión importante, así que se van y Steven, para entretenerse, se pone a jugar un videojuego toda la noche hasta conseguir el final secreto. Y justo cuando está reproduciendo, las gems llegan a interrumpir. Steven explota, le molesta que nunca puede estar juntos y que constantemente lo abandonan, y cuando él está haciendo algo lo molestan. Solo desea estar solo y en ese momento la gema brilla abriendo el cuarto de su madre, en el cual entra molesto. El cuarto empieza a cumplir todos sus deseos, aunque es incapaz de crear comida, así que pide salir, llegando a una ciudad playa muy extraña. Va a la gran rosquilla donde Lars y Sadie actúan muy extraño. Se encuentra con Cebolla, el cual está... ¿Y Di? Sabes que me gustan mucho, pero estoy un poco asustado ahora. Y luego va Connie, la cual se porta muy rara. ¡Fue increíble! Todo se empieza a descontrolar y ve a todos los ciudadanos con caras de baja calidad. Es llevado al autolavado con su padre y le empieza a dar consejos cada vez más extraños mientras hace sonidos de guitarra. Bueno, lo más importante es que dijiste la verdad. Y Steven se da cuenta que sigue en el cuarto. Empieza a colapsar y Steven se cae, llora pidiendo que lo regresen, y el cuarto lo saca al mundo real donde las gems lo reciben y ambas partes se disculpan yendo al minigolf, terminando el episodio. El entrenador Steven. Ok, ahora tenemos otro capítulo de fusión. Las gems llegan a una torre de comunicación que está generando interferencia y deben destruirla. Perra piensa en un plan, pero Garnet ya tenía el suyo y le pide a Amatista fusionarse para formar a Sugalite. Amatista y Steven se mean de la emoción, pero Perra le dice que es muy peligroso y que mejor se fusione con ella. Garnet la ignora y empieza la sincronización. formando a Sugalite, gema gigante y poderosa que se carga un temazo. Había olvidado que bien se siente ser yo. Saca su mayal y empieza a destruir la torre de comunicación. Los escombros salen por todos lados y una piedra termina golpeando a Steven, pero a lo mejor se lo llevan antes de que al portal le caiga una piedra. Steven se motiva a entrenar para ser más fuerte gracias a Sugalite y Sadie, y con ayuda de su padre hacen un gimnasio en la playa. Craig invita a Perla incomodándola y entonces empieza la segunda canción de verdad de la serie, justo en otro capítulo de fusión. Steven, ¿qué tiene ella de grandioso? No en el sentido literal. ¿No ves que es muy imprudente y lo lamentará? Quiero enseñarte a ser fuerte, de verdad, verdad. Y quisiera inspirarte
Después de un duro día de entrenamiento, Steven no puede ni levantarse. A Perra le preocupa que Sugarlight no haya vuelto y de pronto empieza a temblar. Sugarlight ya regresó. Perra intenta calmarlas, pero la patean. Destruye el gimnasio de Greg y Perra mejor lanza a Steven para ponerlo a salvo. Se lanza a atacar, pero se la cachetean. Se vuelve a lanzar tirándole las gafas, solo molestándola más. Le da un cabezazo seguido de un upper de doble brazo para dar casi un remate, para después intentar aplastarla con el mayal, aunque lo esquiva. Perra ya no puede moverse y empieza a aceptar la derrota, pero Steven la motiva y empieza la canción de victoria. ¿Quieres más? Cuando quieras. No estás a mi altura. Le esquiva un golpe directo para empezar a correr y llevar a la cima de la montaña, donde salta para lanzar su lanza, golpear una piedrita y tirar a Sugarlight, que la termina aplastando a su propio mayal, ganando el combate no con fuerza bruta, sino con la cabeza, terminando el episodio. Un gran episodio. Y un dato curioso, aunque muy conocido, es que la voz original de Sugarlight es Nicki Minaj. Yo no tenía idea porque yo lo veo con doblaje, así que es bastante sorprendente. Esos otros 10 episodios de la temporada mejoran en varios aspectos a los primeros 10. Aún contienen episodios de relleno que aportan poco o nada a la serie, el 11, el 15 y el 18, que a pesar de ser entretenidos y en algunos tener nuevas cosas de gemas, si no existieran no afectarían a la temporada. Pero a cambio de 3 episodios de relleno tenemos 7 de los mejores. La introducción de nuevos conceptos como la fusión, la longevidad de las gemas y los nuevas cosas de Rose Cuarzo y de qué piensa Steven sobre ella, y no una sino 2 fusiones, aparte de mejorar en la calidad de animación y coreografías en los combates. Pero ahora empecemos con la recta final hacia la mitad de la temporada. Bromas pesadas. Amatista le da a Steven unas papas con una especie de picante mágico, y al enchilarse Steven sale corriendo a la gran rosquilla, donde toma café para aliviar el ardor, pero termina tirándolo todo. Lars se cae y dice que está muy lastimado para limpiar, así que Sadie al verlo va a limpiar y le da el día libre. Steven le ofrece cubrir su puesto, a lo que Sadie acepta, para después llevarlo al cuarto de empleados, donde le pone una de las canciones que más escuché en mi infancia por culpa de otra semana en Cartoon. Rosquillas en la gran rosquilla hacen el mundo girar cuando te sientes mal. Cómelas con café o té, las servilletas gratis son. Al final del turno le llevan a darse unas rosquillas y descubren que mintió y se fue con los chicos cool. Steven se enoja y Sadie se deprime por cómo la trata siempre. A Steven se le ocurre una venganza y el día siguiente lleva la salsa picante, y Sadie, enojada, se la pone una rosquilla y se la da a Lars. Lars, enchilado, empieza a escupir fuego. Lo persiguen por la ciudad hasta que revelan que ellos fueron, y Sadie se toma un momento para sincerarse con él, aunque Lars no puede responder. Steven se da cuenta de que tiene atorada la dona y le hace la maniobra de Heimlich y le saca la dona. Sadie y Lars se van, aunque no arreglan nada, y termina el episodio. Steven y los Stevens. Este episodio tiene una trama directamente sacada del piloto. La James se encuentra con una cúpula en el mar buscando un reloj capaz de regresar en el tiempo. Al final la Amatista agarra uno que no es y la cúpula se viene abajo. Logran escapar mostrándonos que el portal también transporta agua, y Steven se va con su papá a practicar para un concierto, pero al llegar su papá tiene problemas porque un barco se atoró en el autolavado y ya no puede practicar con él. Steven se va y al desear haber avisado a su papá es transportado al pasado antes de que el barco llegue, avisándole, pero al final todo se descontrola y termina incendiando el autolavado, así que mejor regresa para prevenir que su yo de hace un minuto le avise, evitando que se incendie pero no evitando que se atore. Ambos se dan cuenta que juntos pueden formar una banda y viajan al pasado reclutando a 2 Steven más, formando Steven y los Steven. Y no soy como los demás, no se parece a nadie más. Después de pensarlo, los Stevens deciden que el Steven original sea el líder, pero antes de siquiera ensayar otra canción, terminan discutiendo porque el Steven guapo quiere que los otros Stevens sigan ciertos estereotipos de bandas, así que los otros 3 forman su propia banda con Amatista, donde canta canciones de rock pesado. Steven 1 se vuelve loco y viaja al pasado para destruir a los demás, viajando entre episodios hasta llegar al principio de este, mientras luchan con otro de Steven, y llegan más Steven a pelear entre Steven haciendo tremendo desmadre, y cuando Steven le roba la gema a Steven se da cuenta de que no deben pelear entre ellos y destruir la gema, causando un genocidio de Stevens y traumando más al nuevo Steven original, y el episodio acaba no sin antes darnos una segunda versión de la canción. No somos como los demás, no somos como nadie más. Steven y las gemas de cristal con nosotros sonreirá. A ser yo mismo aprendí cuando me vi morir.
Mi amigo el monstruo. Ahora tenemos uno de los episodios más emotivos de la serie. El equipo se encuentra peleando con un monstruo de hielo que Garnet termina de desbaratar y que Perla encapsula. La montaña empieza a caer sobre ellas, así que Garnet se le ocurre mandar a Steven en una burbuja al templo y cuando él se libera termina liberando al 100 pies del primer episodio. Se empieza a regenerar para luego transformarse en la bestia, pero al ver a Steven asustado se vuelve una versión pequeña. Steven intenta calmarlo, pero justo cuando va a lograrlo, las gems llegan a interrumpirlo, pero Steven logra convencer a Garnet de que puede entrenarlo. Lo lleva a la playa donde lo empieza a educar con papitas, una gaviota lo ataca y Cienpi la espanta relacionando el sonido de la gaviota con atacar. Se lo muestra a las gems y Garnet ve una oportunidad de llegar al interior de la montaña sin derrumbarla con Cienpi, el cual es muy eficaz. Logran llegar a la estrella explosiva, que aún me pregunto para qué la querían. Garnet se equipa para sacarla asustando a Cienpi, el cual empieza a escupir ácido por todos lados. Perla se molesta y se lo madrea. Seguida de Garnet, Cienpi se prepara para otro round, pero se lo agarran de bajada hasta que Amatista se pega sola. Steven detiene el combate, abraza a Cienpi y cuando todo parece estar bien, una estalactita se cae y va a abrazar a Steven, pero Cienpi se tira a salvarlo, evaporándose en el proceso. Steven obviamente se pone triste y Garnet le explica que su madre también intentó ayudar a los monstruos. Steven le capsula descubriendo esa nueva habilidad y haciendo una promesa que me pone sentimental cada que la escucho. Prometo sanarte algún día. Terminando el episodio. Un beso indirecto. Este episodio es cine. Steven y Connie tienen un picnic. Connie nota que Steven está muy deprimido. Para cambiar de tema, pregunta por la cerca y Steven le cuenta que un día Amatista estaba jugando cerca del borde de la montaña y por payasa se cae de puro pecho contra una roca. Cuando fue a verla, vio que su gema tenía una grieta y su ojo estaba raro. Le explican a Steven que Rose tenía la capacidad de sanar gemas, ya que al contrario de cuando dañan su cuerpo, que solo debe regenerarse, si dañan su gema puede morir. Así que pondrían una cerca y fin de la historia. Connie no acepta ese final y lo obliga a contarle el resto. Como Steven no puede llorar, van al santuario de Rose, el cual está lleno de agua con esencia de ella para sanar gemas, pero al llegar está todo cubierto de arbustos. Amatista se daña mala gema mientras Perla se altera cada vez más, hasta proyectarse en los arbustos. Mírenlos, son un desastre sin sus cuidados. Sin dirección, patéticos, solo colgado. Garnet los atraviesa con una roca y le encarga a Steven cuidar a Amatista para que no se haga más daño. Steven empieza a hablar con la estatua de su madre preguntándose si podría llorar si es que lo hubiera conocido. Mientras se acuesta en el regazo de la estatua, Connie representa perfectamente cómo me siento en este momento. Amatista llega a hablar con él cuando los arbustos los atacan. El cuerpo de Amatista sobrevive como puede hasta que Steven la taclea, cayendo en el interior de la fuente y llorando por perderla. Aunque aún con eso, las lágrimas no funcionan. De pronto la fuente se activa y Amatista es curada. Steven piensa que fueron sus lágrimas, pero en realidad fueron Garnet y Perla que liberaron la fuente, lo cual lo deprime. Oh, Steven, no tienes lágrimas sanadoras. Nunca tendrás verdaderos poderes mágicos y ya no queremos nada contigo. Connie lo quiere consolar y ya le va a plantar tremendo beso, no sin antes darle un sorbito al jugo, el cual tenía babas de Steven que curan sus ojos. Queda en shock al poder ver sin sus lentes y sin darle tiempo de procesarlo, Steven se ve emocionado contra las gemas, mientras Connie se pone firme, se quita los lentes y termina este capitulazo. La gema del espejo, parte 1. Ahora que el terreno ya fue preparado, empezamos el arco de mitad de temporada. Connie le cuenta a Steven sobre la escuela, ya que el pobre niño nunca fue. Junto a Perla reúne varias cosas necesarias para su propia escuela, pero al no saber cómo funciona se molesta de no poder recibir educación. Pero Perla, emocionada al saber que solo se trata de eso, hace las poses raras del episodio 14, pero esta vez para sacar un espejo, el cual debería mostrar el pasado de las gemas, pero está roto, así que se lo deja a Steven y lo manda de vacaciones. Va por la ciudad chocando con Lars, habla un rato sobre las vacaciones y luego se va a seguir explorando con el espejo. El espejo se activa para salvarlo de la nada, pero no se quitó y ni lo iban a atropellar. Se empieza a burlar del alcalde y luego se quedan platicando en la playa, aunque como todo en esta serie se empieza a poner turbio. Steven quiere contar a las chicas, pero el espejo no quiere. De todas formas lo lleva y le cuenta a las gems que se asustan porque no debería hacer eso. El espejo se activa otra vez y eso las asusta aún más y se lo quieren quitar. El espejo grita por ayuda y en la desesperación Steven golpea a Garnet quitándole los lentes y al saber cómo le va a ir sale corriendo y le pregunta al espejo cómo ayudarlo. El agua se forma alrededor de Steven y logra liberar a la gema. Las gems llegan a pelear y la misteriosa gema crea una mano gigante de agua aplastando a Garnet. ¡Soy Lapislázuli! Y no podrán mantenerme encerrada nunca más. Lápiz le ofrece a Steven una salida, parte de las aguas como Moisés, pero él duda y ella no está para aguantar tonterías. Garnet se libera, pero antes de poder hacer nada, Lápiz crea una ola, escapando y terminando el episodio. Y hasta aquí dejaremos el video de una mentira. La gema del océano, segunda parte.
Las gemas discuten por la liberación de Lápiz. De pronto Greg llega avisando de un problema y al salir ven como el océano ya no está. El alcalde Dewey exige explicaciones y Garnet lo manda a callar para explicarle que fue Lápiz quien se llevó el océano. Steven se propone recuperarlo y todos se unen a la expedición. ¿Quieren oír música? Esta era una de las favoritas de Rose. ¿Qué te parece, Garnet? En el camino le explican a Steven que no todas las gemas son buenas y que todos los monstruos con los que han estado peleando son gemas que se corrompieron y por eso las encapsulan. Llegan a la Torre del Mar y Steven intenta dialogar con ella. Lápiz decide que si de todos los idiomas nomás entienden a vergazos, así será. Manda a volar a Steven iniciando el combate. Crea clones de todos, ambos bandos se equipan, pero claramente uno tiene más aura. Mandan a volar a Garnet rayándose completa contra el suelo, dejando tremenda grieta. Garnet y el clon cargan chocando y empezando el... hasta que Garnet esquiva el jab para meter un cruzado explotando la cabeza del clon, que solo se regenera. Le agarra el brazo y la patea a romper una roca que Amatista agarra de proyectil junto con otras más. El clon la pesca del pie y le estampa contra el suelo. Amatista se vuelve puma púrpura y justo cuando le va a aplastar nos cortan a Perla, que está teniendo una justa, le ataca pero esquiva, hace un giro de lanza 100% necesario y la parte, pero el clon hace mitosis y ahora va contra dos. Nos cambian al león, que es totalmente humillado por Steven Clon. Steven y Connie no se saben la tabla de tipos y van a atacar agua con agua y rocas. Los agarran a ambos y Greg se ve obligado a salvarlos, cosa que no dura mucho, pues lo mandan a volar rompiéndole la pierna. Steven se cansa de todo eso y le dice que no quiere pelear, pero el clon no entiende razones y le tira una bola de agua a toda velocidad y... por segunda vez en la serie saca su escudo, destruyendo todos los clones de agua y subiendo a hablar con Lápiz, en uno de los fondos más hermosos de esa serie. Lápiz le explica que solo quiere irse del planeta para volver a casa, pero su gema está rota. Steven, con sus recién adquiridos poderes, le cura la gema. Y en agradecimiento Lápiz, antes de irse, le devuelve el océano volando a casa. Connie y el león salvan a Steven de una muerte inminente. El océano vuelve y gracias a la burbuja todos están a salvo. La partida de Lápiz es algo que podría representar problemas en un futuro, pero aquí acaba el episodio y este video. Por cuestiones de lo larga que es esta temporada, se dividirá en dos videos. Les agradezco mucho por ver y si quieren que resuma otra primera temporada de alguna serie, pueden dejarlo en los comentarios o responder a la encuesta que está por aquí. Sé que les dije que el siguiente resumen iba a ser de Godzilla, pero preferí mejor hacer este. Tengo pensado resumir toda la serie, pero yendo temporada a temporada, porque si hablo de toda la serie en un solo video, no le podré dar una apreciación a los capítulos que son tan buenos. No olviden suscribirse y compartir con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Puede ser tu cumpleaños. Nuevo sabor, porque vino hasta aquí del espacio exterior. Pero intento progresar, así que déjame entrar en tu corazón. Steven y los Stevens no somos como los demás. No somos como nadie más. Eso sería genial, no puedo esperar por ver lo que juntas pueden formar. ¿Qué tiene ella de grandioso? No en el sentido literal.